Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La Biblia está llena de historia de reinos, pueblos y naciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de las naciones? Bueno, incluso habla de las naciones en el último libro de Apocalipsis, que vamos a tener naciones representadas en el cielo. Vamos a hablar hoy de las naciones y especialmente de nuestra nación, los Estados Unidos, que estamos cumpliendo años ahora en este fin de semana. Nuestro aniversario de la independencia de Estados Unidos. Este es su programa Temas Vitales y yo soy Dolly Martín. En este programa patriótico tenemos a nuestra consejera y misionera María Darling, que nos va a estar ayudando con el recorrido de lo que Dios dice en su palabra acerca de las naciones y cómo Dios trabaja dentro de y a través de las naciones. Recuerde que este programa está en vivo con usted a las 11 de la mañana y se repite a las 10 de la noche. Espero que usted pueda estar con nosotros para escuchar todo lo que la misionera Doña María va a compartir con nosotros. Doña María, gracias por acompañarnos. No, gracias, Dolly. Me alegro que podemos comentar sobre las naciones. Me encanta. Siempre me gustó la geografía. Siempre me gustó la historia. Y creo que porque tuve buenos maestros que nos hicieron la advertencia de que no íbamos a amargarnos por las cosas que no nos gustaban, que eran dolorosas, que eran tristes, sino que íbamos a apreciar la historia para aprender de ella y no repetir errores y hacer las cosas mejores. Eso era el lema de la escuela entonces. Hoy parece que no es así, pero vamos a comentarlo desde el punto de vista de Dios y voy a usar el boletín que usted escribió. Me gustó mucho cómo dice Dios trabaja con las naciones y con esta en la que vivimos que sigue trabajando, compartiendo el evangelio alrededor del mundo. Es increíble ahora cómo Dios, en medio de esta pandemia tan horrorosa y tan encerraditos que estamos y tan preocupados que estamos por nuestro bienestar personal, cómo Dios sigue cuidando el mundo y advirtiéndole y diciéndole y atrayéndolo a Él. Me gustó mucho aprender del rey de Nínive. Y para eso me traje el mundo. ¡Ay, sí, me encanta! Me traje mi mundito para saber dónde estaba Nínive. Y, por supuesto, en el Medio Oriente. Pero me gustó traer el mundo conmigo, de compañero. Ahora, Nínive ya es una ciudad, bueno, obviamente fue destruida, pero está dentro de Irak. Ya. ¿Quién iba a pensar que lo que vemos en las noticias, que está en guerra, que hay terrorismo, que hay tanta animosidad, un día Nínive estuvo ahí y tuvo oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora nos toca a nosotros. Y escuchó por un tiempo, 120. Eso vi aquí, que por 120 años Nínive creyó a Dios, pero le costó venir al arrepentimiento. La describe como una nación salvaje a morir, tremenda. Pero para eso Dios envió a un siervo, a uno solo. Uno, nada más. Y a uno que había sufrido los efectos de la crueldad de los ninivitas. Pero dijo, mire, yo los amo. Y usted va a ir a decirles lo que yo quiero para ellos. Y vemos la historia de Jonás. No es muy agradable por su rebelión contra Dios, pero Dios no se da por vencido. Siempre nos está conquistando para Él. Y lo manda. Y a regañadientes de todo cumple con la misión. Y por 120 años dice que Nínive creyó a Dios. Lo que me gusta también es cómo Dios tuvo clemencia de la gente y de los animales. Y el rey aprendió con esta lección de que le trajo Jonás, de que el Señor iba a destruirlos a todos. Cómo él no nada más pensó en él, pensó en los animales. Y cómo Dios describe a los ninivitas que no sabían
lo que era la diferencia de su mano izquierda a su mano derecha. Se supone que esos eran niños, no sé, no se sabe. No se sabe, pero si lo vemos a nuestra época de hoy, estamos igual. No sabemos cuál es la mano izquierda, cuál es la mano derecha, pero moralmente ya no sabemos cuál es derecha e izquierda. Eso sí. Pensamos que todo es igual y que podemos hacer lo que queremos porque todo es igual, y es ahí que vemos cómo el mundo quiere llegar al punto de ser gobernado de una sola forma, sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, si Dios trabaja con las naciones, ha trabajado con esta. Y aparentemente a la gente no le gusta oír la historia de cómo Estados Unidos fue formada. No, y muchos dicen que es mentira y que no eran padres cristianos, que eran todos, le echan en cara que eran dueños de esclavos y qué sé yo, y es triste. Es que no queremos leer, no queremos aprender. Queremos ir de acuerdo a nuestro propio pensamiento y no. Dios lo ha probado al trabajar con las naciones. Aquí usted escribió, Dios trabaja con las naciones. La Biblia está llena de historias, de reinos, pueblos, naciones. Dios estableció a las naciones. Y la primera, habla aquí de las primeras naciones que hubo tenían una sola lengua. Sí. Pero por querer ser más que Dios, por querer sublevarse a sus órdenes, entonces Dios les confundió el idioma. Cuando nosotros vamos en contra de Dios va a haber confusión. En el Antiguo Testamento las lenguas que se hicieron fue para confundirlos, para que formaran una identidad individual. Y fue castigo, fue castigo. Dios es un Dios de amor, pero un Dios también que cuando después de que nos da advertencias de que estamos en mal camino, si no escuchamos, nos castiga. Pero luego vino otra nación, la espiritual, que es la parte del Nuevo Testamento, donde Dios envió lenguas también, pero era para entenderlas. Aunque eran diferentes, tenían un mensaje que todos podemos entender, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, de cualquier nación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no se pierda quiere decir que no muera eternamente, físicamente y espiritualmente después, porque vemos ahora cómo estamos aterrados con la muerte. No queremos oír de enfermedad. Queremos protegernos de tal manera que no vamos a morir. La muerte es real. Todos vamos a morir, ya sea de COVID o de alguna otra cosa. Y de eso, si no estamos en paz con eso. Si no hemos hecho la paz con Dios. Exacto, necesitamos. Entonces no vamos a gozar de una vida eterna con Él. Ese era el plan que Dios mandó a las naciones, de que se le tomara en cuenta a Él. Nosotros hemos escuchado y crecimos tal vez estudiando que la política y la religión son diferentes. No, señores. La política tiene que ser guiada por principios religiosos para ser justa, para hacer las cosas correctas, para mejor protección, provisión de sus ciudadanos. Tiene que tener principios que están basados en la palabra de Dios. Y quiero hacer hincapié en eso, porque cuando una nación, como nación, se desvía de los principios de Dios, aunque hayan algunos creyentes en esa nación, si ellos no influyen para volver a la nación de vuelta a Dios, Dios trae castigo y todo ahí, todos sufren. Entonces, Dios pone a creyentes ahí no para simplemente aguantar, para hacer un cambio, hacer una diferencia, hacer luz, hacer sal, porque si no viene el castigo. Y tenemos en la Biblia un montonazo de ejemplos de eso. Bueno, a todas las naciones Dios les ha dado su oportunidad. Pienso, cuando vinieron los colonizadores aquí, a mí me dejó sorprendida aprender la historia de Estados Unidos. Sabía algo, pero como no era mi nación, la historia más importante era la historia de mi país de origen, que es México. Pero ya cuando vine aquí empecé a estudiar historia de este país, y no nada más por iniciativa de un americano, sino de otros que habían venido antes a esta nación y me animaron a estudiarla, para apreciarla, para aprender que esta nación fue fundada con bases bíblicas, y bases bíblicas bien claras, que no se esconden, porque había libertad de religión. La gente podía escoger su religión y podía congregarse sin temor.
cosa que no sucedió con mi país en México así. Y para eso me vine bien acompañada. Traje el mundo conmigo. Traje Para los que están mapas. escuchando en radio, ella tiene un globo, un globito sí. chiquito que tiene todas las naciones. Y es que mire qué lindura, redondito, bonito, rodeado de agua. Y cómo Dios hizo que se conectaran todas las naciones. Y ahora, con el radio, no hay lugar. Donde Donde no esto llega. no sé, solo donde no hay antenas, que sería la Antártica y el Polo Norte, pero ya con los satélites que tenemos, ¡qué maravilla! Hay cables debajo del agua que llevan el programa. Es increíble cómo Dios ama al mundo, que quiere que sepamos de Él. Pero, volviendo a la libertad que esta nación tiene, yo no encontré eso en la historia de México. Yo te traje un libro de la historia mexicana. Muestra ¿no? para los que están en Facebook, ahí tiene una... Para los que están en Facebook, este es un libro que es de la historia de México. Tal vez usted tiene uno mejorcito. Este debe ser de los 80s. Ajá, dice Historia 3, Dice el a volumen través 3. de los tiempos de México. Y habla cómo fue colonizado México. Fue muy doloroso. Encontré que la historia mexicana es más dolorosa en cuestión de conquista a lo que fue Estados Unidos. Más dolorosa, es triste, pero no para que yo me subleve y quiera destruirla, ir en contra de ella, borrar y destruir los sitios nacionales que muestran historia y que me hablan del pasado, por más doloroso que sea. Eso no está bajo mi control. El control está en que yo respete ahora y que ponga todo de mi parte para hacer saber la paciencia de Dios con nosotros. Que si no vivimos en estos tiempos tan dolorosos, vivimos en tiempos más pacíficos, con más recursos, con más todo. ¿Y cómo los estoy usando para hacer lo que Dios quiere que seamos? Bendición donde estamos. Me sorprende cómo cuando el pueblo hebreo fue llevado en esclavitud, no fue llevado como turista, fue llevado en cadenas, desnudo, a pie, a una nación que lo subyugó porque Dios le dijo, tú no me quieres obedecer, no quieres hacer caso de mis leyes, entonces te voy a llevar a otro lugar donde vas a aprender. Y por 70 años vas a ser esclavo, 70 años esclavo. Y sucedió así. Pero dijo, si me buscas, me encuentras. Pero aún así en la esclavitud Dios les dijo, van a respetar la nación que los tiene subyugados, van a trabajar, no van a sentarse ahí porque al ser esclavos van a trabajar, pero aprendan el valor del trabajo. No se sientan que los están explotando, porque eso yo se los di para que me oigan. Esto es parte de mi plan para tu vida. Es mi lección para ustedes. Yeah. Trabajen, dijo, edifiquen casas, sean útiles, piensen en formar una familia. Sí, porque 70 años no van a quedarse ahí. No. Tienen que seguir con la vida. Y de paso yo creo que les dijo, no tengan miedo de ser muchos, como hoy, que pensamos que el mundo ya está lleno y que ya no cabe uno más. No es cierto. Dios hizo el mundo para ser habitado, dice su palabra. En Isaías claramente dice, yo lo hice para ser habitado. No para que ustedes lo controlen la natalidad. Yo la controlo. Yo sé cómo. Y Dios la controla de muchas maneras y más bien será por castigo. Y es triste reconocerlo así. Yo vi en la historia de mi país, México, cómo las enfermedades europeas vinieron a decimar la población indígena. Fue horrible, de acuerdo a la historia. Bueno. Sí, 2 millones murieron en los 1800 de la... Solo de dos... sarampión, viruela. Y no hablemos de las enfermedades venéreas, que se les olvidó ponerlo aquí, porque también les afectó. Ellos no conocían la sífilis ni la gonorrea. Eso vino con la promiscuidad que nos trajeron de Europa. Y de eso no protestamos mucho. Eso nos debía de hacer un poquito más controlados en nuestra vida íntima, en nuestra vida sexual, pero parece que no funcionó nunca. Y al igual que en Estados Unidos, México también, y no solo México, la mayoría de los países en Sur y Centroamérica vinieron esclavos también, ¿no? Oh, sí, en México hubo esclavitud también y vinieron, increíble. Sí nos dice la historia que fueron traídos esclavos de África, porque los árabes los vendían
a los portugueses, a los españoles, a los ingleses y ya nos venían. También Inglaterra, cuando conquistó el sur de África, trajeron muchos esclavos. Sí trajeron. No nada más eran los que fueron libres porque pisaron tierra mexicana, porque como dice en la Constitución que cualquier esclavo que pise tierra mexicana y se quede ahí es libre automáticamente. Pero ellos no vinieron así, vinieron como esclavos. Ya cuando se emancipó la esclavitud en Estados Unidos, México siguió la misma. Ah, qué bueno. Sí, está bien, pero la historia mexicana es más triste porque no empezó subyugando al africano, sino al indígena. El indígena sufrió horrendamente, porque el indígena quedó fascinado con los conquistadores. Nunca había visto hombres a caballo, no conocían animales que vinieron de Europa, los vieron vestidos diferentes, su arma de conquista era diferente a la de ellos, se quedaron admirados de los extranjeros que los tenían ahora subyugados. Es triste, pero ha pasado eso en las naciones. Yo no tengo control sobre eso, por más triste que sea y doloroso. Y no queremos borrar la historia. No. Tenemos, al contrario, conocerla para no repetirla. Ese es el propósito, eso es lo que grandes pensadores han dicho. Hay que conocer la historia para no repetirla. Sobre todo lo malo. Yeah. Porque Dios planeó que todas las naciones llegáramos a interactuar. Todas las naciones. Él llevó a 70 personas a Egipto. Y de ahí salieron un poquito más de 2 millones en 400 años. Salieron de ahí, pero es que ellos debían de llevar el mensaje de Dios a Egipto. Egipto es el primer imperio que se menciona en forma grandiosa. ¿Y dónde estaba eso? En África. Y, sin embargo, ellos fueron expuestos a la palabra de Dios por el testimonio de los hebreos. Ahora, el mundo entero sabe de los hebreos. Tenemos la Biblia. No hay ningún pretexto de saber cómo empezó la creación, cómo ha continuado la creación y quién la creó, quién la sostiene, quién la dirige, quién quiere lo mejor para ella. Nosotros no. Somos para destruir, para conquistar, para subyugar, pero Dios no es así. Permite cosas horribles en la historia para conocerlo, para ver la diferencia, para saber escoger. Tú pusiste aquí en tu boletín que Dios es misericordioso. Y no nada más dice, es rico en misericordia y nos está llamando al arrepentimiento. ¿Qué me molesta de la historia que debo ver a la luz de su palabra? La palabra de Dios dice que de una sangre ha hecho todas las nacionalidades para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Eso le dijo Pablo a los romanos. Los romanos fueron una cultura tremenda. Los romanos y los griegos son los constructores del mundo, se puede decir, en leyes y en conocimiento médico, en conocimiento filosófico. Esas dos naciones pasaron todas. Y aquí Pablo les está hablando, al apóstol Pablo, a los griegos, les está hablando que Dios de una sola sangre ha hecho todas las nacionalidades del mundo y les ha dado estaciones, les ha dado el tiempo y límites. Yeah. Y por eso me gusta que tengas aquí un mapita. Sí. Para los que están en Facebook, aquí está, y en español, incluso mapas bíblicos antes y ahora. Y existen muchos en inglés, pero es importante cuando uno lee la Biblia tener algo así, porque hay muchas naciones y mencionadas incluso hablando de las últimas guerras en Daniel y Ezequiel, hablando de dónde va a ser la guerra de Almagedón y todo. Muchas cosas que uno debe tener siempre un mapa cerca, sabiendo de que Dios trabaja en y a través de las naciones. Y también es porque ahora que tenemos más tiempo, estamos más encerrados. Sí tenemos mucho de la palabra de Dios ahora por medio de la internet, en televisión, pero a mí se me hace que estamos viendo más de cosas seculares, de cosas que nos aterran, que nos tienen todos en pánico. Bueno, ¿por qué no abrir la palabra de Dios y buscar
mapas y dar un paseíto por el mundo. Sí. Y ya vamos a aprender geografía bíblica. Vamos a ver cómo Dios está en control de todas las cosas y cómo Dios se interesa en cada habitante, en cada animal, en su creación. Porque ¿cómo es posible que nosotros vivamos en la nación, Estados Unidos, que más basura produce? Porque todo es desechable. No todo. Mucho. La mitad, yo creo, de lo que usamos es desechable. Entonces estamos acostumbrados a ser una nación de desperdicio, de descuido. Pero Dios nos ha dado el mundo para cuidarlo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si todos somos iguales, dice aquí, de una sangre, humanamente somos iguales, tenemos costumbres, idioma, fisonomía diferente, pero lo que es lo más personal, que es lo espiritual, lo moral, eso es de Dios. Y tenemos que aprender a cultivarlo, a cuidarlo como Dios manda. Y esta nación nos ha dado la libertad religiosa. Nos ha dado la libertad de expresión, de congregarnos. Y es lo que Dios planeó. Dijo, por medio de Pablo, dijo, no descuiden el congregarse. Distancia física es una. Estamos con suficiente distancia para no infectarnos unos con otros. Pero la distancia social, si no la cultivamos por medio de la lectura de la palabra de Dios, si no la cultivamos en el hogar compartiéndola con los hijos, con los nietos, entonces vamos a tener una distancia que nos va a separar más y más de Dios. Y va a traer castigo. Y va a traer castigo, porque Dios va a tener que usar la varita para llamar nuestra atención. Ya lo está haciendo, pero no estamos muy alertas, creo, sobre eso. Tenemos una gran responsabilidad y eso incluye a aquellos que no tienen sus papeles en orden. Están aquí, así que el pueblo de Israel estaba en Babilonia y tenían no tenían papeles, por así decirlo, estaban y tenían, Dios les dio órdenes, hagan esto, no hagan aquello, obedezcan, respetaran las leyes. No que se pusieran en manifestaciones. A Daniel no le hubiera valido el hacer un escándalo ahí, sino que se sometió, habló con el rey pacíficamente. Nehemías hizo lo mismo. ¿Sí? No se le pusieron al rey al brinco, como decimos nosotros, sino que con respeto pidieron y Dios se los concedió. Bueno, pero dice una cosa aquí más que tenemos que tener en cuenta sobre las naciones, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si usted y yo estamos pensando en justicia social, en que el globalismo es el que va a solucionar todos los problemas del mundo, estamos equivocados. Estamos buscando la sabiduría humana que no hace más que confundir. Pero la sabiduría de Dios, sus reglas, su plan perfecto para nosotros trae justicia. Dice aquí, por aquel varón que designó, dando fe a todos. La fe nosotros la tenemos. ¿En quién la depositamos? Es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Pero me gusta cómo Dios tan precioso, tan paciente, dio leyes. Dio leyes para la nación y que están en vigencia hoy día. Habla de que si una nación está en peligro que le hagan la guerra, va a defenderse. Ahora, si una nación quiere conquistar otra nación como lo hizo con su pueblo, cuando lo mandó a Canaán y a conquistar toda la parte de Canaán, fueron muchas naciones pequeñas, pero eran reinos, eran entidades individuales. Pero les iba a hacer la guerra porque habían llegado al colmo de la desobediencia, de rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué sucede? Les mandó guerra. Y ustedes van a conquistar esta tierra, pero no para dejarla igual. La van a hacer mejor. Van a limpiarla. Y cuando leemos eso en la Biblia, la verdad que es triste, es feo. Y la guerra Dios lo usaba como arma de dos filos. Cuando el pueblo de Israel estaba haciendo lo correcto, había paz, nadie les atacaba. Pero cuando ellos estaban mal, ahí les mandaba. Y ellos, aunque eran tal vez más en número, el grupo más chiquito les podía conquistar porque Dios... tenemos que ver la mano de Dios en todo. Así que estamos hablando hoy en el programa de Temas Vitales acerca de cómo Dios trabaja
con las naciones. De paso, no creo que ya llegó a su hogar el boletín, el comunicador que estamos enviando de julio. Si usted no lo recibe ya en la página de Radio Amistad, tenemos los artículos y estamos, ya creo que para mañana o para lunes le llegará nuestra revista. Estamos también hoy, solo por hoy, haciendo oferta de algo que está en inglés. Es un disco compacto y es en inglés la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el preámbulo a la Constitución, en Gettysburg Address, que es el Abraham Lincoln dio esa para emancipación de los esclavos, y la segunda plática inaugural de Lincoln. Así que 4 muy importantes documentos, digamos, históricos de Estados Unidos. Si usted quiere una de estas para estudiarlo o escucharlo con sus hijos, es audio y es narrado por Max McLean, muy famoso hombre que hace mucha oratoria. Entonces, solo tiene que llamarnos, no hay ningún costo. Llámenos, tenemos unas cuantas copias y los primeros serán los más afortunados. Llámenos, bendecidos. Sí, bendecidos. Llámenos al 713-520-7900. Entre las naciones estamos hablando de Estados Unidos y por eso me puse mi playera que me regaló María, que aquí abajo dice Gálatas 5:1, es para la libertad que nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho para esclavitud. Él nos ha hecho para ser libres, primero y más importante, espiritualmente, libres de la condena del pecado, pero también nos ha hecho para vivir como gente. Por eso Estados Unidos es bendecida o ha sido bendecida y necesitamos cuidar eso. No asumamos de que esa bendición va a continuar. No va a continuar, sino, hemos hecho un montón de cosas, el aborto, el homosexualismo y un montón de cosas que nos está perjudicando y nos está poniendo en mucho peligro de ser víctimas del juicio de Dios. Así que tenemos que poner atención. Sí, María. Continuamos con que Dios ha dado leyes para las naciones. Y no son precisamente nada más para Estados Unidos, son para todas, porque empezó Dios al escoger un pueblo, enseñarle a él. Empezó con Abraham, con Sara. Lo sacó, dice, vete de tu casa, de tu parentela, porque las cosas estaban horribles en Ur de los Caldeos. ¿Dónde está Caldea? Mesopotamia, que era el sur de Irán. ¿Cómo es posible que el Medio Oriente es tan importante en la Biblia? Y nosotros pensamos que solo son invasiones de Estados Unidos porque quiere el petróleo. No, señor. Si no sabemos la Biblia, vamos a estar pensando solo en negocios, en el oro negro, como se le llama al petróleo, y pensamos que Estados Unidos tiene sus intereses allí para... No. Allí empezó la vida, en el Medio Oriente empezó la vida. El Medio Oriente es importantísimo. Por eso es bueno que tengamos un mapa, un diccionario, que pasemos. No, usted no necesita ser un maestro de universidad, un teólogo. No, esto es para todos nosotros. Tenemos que aprender geografía bíblica para entender cómo Dios trabaja en las naciones. No, esto no nada más está delegado al maestro de escuela dominical. En la palabra de Dios dice, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es el hogar la primera escuela. En cuanto nosotros empezamos a poner en práctica el enseñar en la casa, geografía bíblica, porque todo muchos currículums de homeschooling usan la Biblia como manual de texto para historia, porque toda la historia pertenece ahí a la Biblia. Es muy interesante. Y de esa manera vamos a aprender que el gobierno necesita cristianos, que sepa que oren por él. No todos en el gobierno son cristianos, no toda su agenda honra a Dios. Pero Dios usa aún reyes inconversos como Ciro. Me encanta la historia de Ciro, el rey, que Dios, creo que 800 años o 700 antes de que él naciera, dijo su nombre. Dijo su nombre en Isaías. Y le dice mi siervo. Mi siervo. Y nunca, no se sabe que él fue creyente ni nada, ¿no? Pero siervo de Dios. Pero él reconoció a Dios y dijo, estoy consciente, sí sabían.
Si era un creyente solo intelectual, pero él supo de Dios. Así existe hoy lo mismo. Yeah. Pero resulta que ahora no queremos nada con Dios. Me gusta esta nación. Como su lema es, en Dios confiamos. Y es Dios individual, único. Ujú. ¿Mm? Okay. En Dios confiamos. Y eso se encuentra en Salmos 56, 4. 3 y 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ok, vamos a continuar en la segunda mitad de Temas Vitales. Después de esta pausa, siga con nosotros. Estamos hoy mirando cómo Dios trabaja con las naciones. Le animo a seguir en sintonía. La vida es breve. Si usted tiene 20 años de edad, usted lo sabrá. Y si usted ha llegado a los 80, entonces, usted ya lo sabe. La vida es breve. Es tan solo un momento comparada con la eternidad. Jesús tenía 33 años cuando terminó su misión aquí en la tierra. Puede que usted la termine a los 50 o a los 87. Nadie puede saber a ciencia cierta el tiempo exacto. Pero antes de que eso suceda, asegúrese de venir a la cruz. Asegúrese de haberle dado su corazón y su alma al Señor Jesucristo, porque la vida es breve. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien. Estamos con usted aquí en el programa Temas Vitales, mirando un poquito de historia y cómo Dios trabaja con las naciones. Ya hemos mirado al poquito de la historia, pero tenemos varios comentarios. Una señora, a ver si María quiere darle el comentario. Ella dice que piensa que es doloroso para los afroamericanos que sufrieron tanto recordar esa época. Dice, ¿ustedes creen que los judíos van a levantar una estatua de Hitler? Y después dice que ella tuvo la oportunidad de ir a los campos de concentración en Dachau y Múnich. Qué afortunada. Dice, tienen estatuas y arte, pero en honor a las víctimas del Holocausto. María, ¿qué comentario tiene usted? ¿Qué comentario? Que necesitamos lecciones objetivas, no nada más de oído. Sería muy lindo que solo obedeciéramos a Dios por el oído, pero para eso Dios también nos dio el ojo. Tenemos museos. En los museos se habla de todas estas cosas, de las atrocidades, de los genocidios que han pasado en la historia del mundo. La verdad no se nos oculta de lo malcriado que somos y de la obediencia también. Pero así como, qué lindo que ella pudo ir a ver historia de la persecución de los judíos, porque no nada más era que estaban siendo destruidos los judíos en los 1930 y tantos, a los 42, Sí, más o menos, porque en el mundo entero había problemas tremendos. Mientras Hitler se desquitaba con los judíos, Stalin mataba rusos. Japón invadía China. Sí. Japón tenía centros de concentración en las islas del Pacífico. Todo el mundo estaba en lío, solo América no. Sí, teníamos nuestras revoluciones, nuestros líos por aquí, pero a gran escala, como estaban en Europa y en Asia, no. Eso es historia. Siempre ha habido un levantamiento tremendo, violento en el mundo. Si no lo causa el hombre, lo causa Dios por medio de la naturaleza. Pero necesitamos lugares de historia. Y hay tan buenos como hay tan malos. ¿De cuál voy a aprender? Y además yo quiero hacer un comentario. Los de color, al ver una estatua, deberían estar llenísimos de gratitud y gratitud, porque están ahora libres. O sea, no mirar la estatua para ver que hubo maldad. Eso no es nuevo, que hay maldad en el mundo. Eso desde Adán y Eva, maldad ha existido. Pero el hecho de que Jesucristo, si no, ver una cruz nos daría dolor.
esperanza. Pero no, la cruz no nos da, sí nos da dolor porque Cristo murió, pero nos da gratitud y alegría y una gratitud porque Cristo murió. O sea, vemos el lado de la liberación, no el lado De la redención, de la redención. O sea, entonces, Ujú. eso deberíamos. No, me alegro que fue a esos lugares porque eso ella vio la realidad de la historia europea, Ujú. que el judío iba a ser exterminado por celos. Yeah. No era nada más la cosa de la raza, sí, la raza superior era la alemana o austríaca, porque Hitler era austriaco, la Ujú. verdad. Pero nos muestra hasta dónde podemos llegar en nuestro deseo de ser superiores, Ujú. aniquilando a otros. Yeah. El judío no hizo eso. Dios mandó a su pueblo sí a hacer guerra, pero por la perversión que las naciones habían cometido. Y vemos que cuando el Señor dijo, vas a conquistar, era porque habían cosas abominables, costumbres abominables, la idolatría. Si así como las personas están en contra de un monumento hoy, que recuerda una época triste de la historia, la idolatría tiene que ser abolida. Sin embargo, ¿cuántos altarcitos vemos ahora en todas partes de Estados Unidos? Ídolos a los cuales se les han ofrecido cantidad de cosas que ni siquiera podemos pensar. Ujú. ¿Mm? Y que son estorbo y que Dios dice que tienen que ser destruidos. Yeah. ¿Mm? Así como queremos destruir un monumento que habla de la tristeza de haber sometido al pueblo africano a una vida tan miserable, vemos que hubo blancos que los liberaron, Sí. que dieron su vida, y africanos americanos que fueron agradecidos y que hicieron el monumento a Lincoln. Ellos fueron los que quisieron que hubo un monumento de un hombre que se interesó ya políticamente hablando. Y eso no tiene sentido porque van a derribar a un monumento, por ejemplo, de Lincoln y otros que trabajaron para librar a los esclavos. Eso no trae memorias malas, memorias, o sea, otra vez, gratitud que él trabajó tanto y murió por liberar a los esclavos. Ahora, he pensado la vez que en mayo nosotros hablamos de una mamá que enseñó a su hija Ruby Bridges, a no tener miedo del blanco. Hemos tenido muchas llamadas. Tal vez repita rapidito esa historia. Una niña que en los 1960 tenía que ir a una escuela de blancos nada más. Y cómo sufrió el rechazo de los blancos. Y cómo su mamá la animó a una niña. 6 años. Abuso de niños, diríamos hoy. ¿Cómo le animó a no tener miedo de ellos y a confiar en Dios de manera que oraba por ellos? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La verdad, no sabían ellos que estaban declarándole la guerra a Dios. Pero Dios protegió a Ruby Bridges, una niña, tenía más valor que nosotros de hablar por la justicia social correctamente y de enfrentarnos a la adversidad con valor de acuerdo a la palabra de Dios. Esa niña obedeció a su mamá. ¿Cómo estaría la mamá en su casa? No había televisión para ver todo como lo vemos hoy. Pero esa niña caminó a la escuela y protegida. Sí, con escoltas. Con escolta si no... blanca, dada por el gobierno para proteger a una ciudadana. Y tomó clases, una maestra le dio clases. Esa niña nunca conoció la amargura, una niña. Sin embargo, por una niña que no tiene amargura, que no tiene resentimiento, que fue valiente, habemos 800,000 que estamos amargados, resentidos, que somos capaces de robar, destruir propiedad ajena para desquitarnos de nuestro dolor. Y que nos quejamos de que hay racismo y que... No. Pero ella sí, sufrió racismo, pero eso... No dejemos ser vencidos por lo malo, dice la palabra del Señor. Vence con el bien, el mal con el bien. Entonces, Dios no nos promete que todo va a ser jardín de rosas, pero nos dice cómo actuar. Lo que más me gusta es que Ruby Bridges todavía vive. Sí. Y de ella no se habla nada. Nada. Solo de los resentimientos, de las tristezas, de los abusos. Pero de ella no se pone como ejemplo. Tenemos héroes a quien imitar. Ella es una héroe. No vamos a imitar a los feos. No, ya no.
Podemos, si queremos, pero no debemos. Yeah. Pero también hay ejemplos lindos, Yeah. dignos de tomar en cuenta. Todavía me asombra que no se menciona nada, pero no creo que ella ande haciendo líos. No. No Ella, lo creo. Ujú. ella fue enseñada con la palabra de Dios y ella sigue siendo una sierva del Señor, aunque ya tiene si es 60, 70, años, sí, no, algo así. es joven todavía, por favor. Ajá, ajá. Pero mire, a usted que nos llamó para decirnos de todas estas atrocidades que usted vio, Ujú. no como pasaron en realidad, pero vio los sitios históricos, usted puede hacer mucho enseñando a una generación a no destruir a otra por celos, Yeah. por sentimientos de superioridad, no, sino porque Dios la está usando a usted para prevenirnos de cosas que van a venir peores en el futuro. Ujú. Ahora, mire, todo lo que estamos viendo en esta nación, todo lo que tiene que ver con la hechicería, con la adivinación, con el sortilegio, Dios lo prohibió. Eso debemos limpiar la nación de estas cosas. Otra vez, los cristianos tenemos un trabajo de Ujú. purificar, de ser de involucrarnos en la política, en el sentido de que cuando está un representante, un senador votando por leyes, sus convicciones ahí juegan un papel. Bien grande. Y muy grande. Entonces queremos votar por aquellos que van a representarnos con nuestros valores y queremos que haya ahí alguien que es de todos los candidatos, que haya alguien en quien yo puedo confiar por sus valores. Pero si todos los malos se postulan, ¿qué Bueno, esperanza hay? ahora tal vez usted pueda pensar en el no nacido. Usted es segura que usted vio en las noticias del año pasado, en el mes de enero, creo el día 22 o 26, en el que en el estado de Nueva York celebró la muerte del bebé casi al punto de nacer, porque la mamá se arrepintió de haber continuado con el embarazo, pero ahora se daba cuenta que no iba a poder cuidar de ese bebé. Y entonces se aprobó la ley que el bebé puede ser muerto antes de nacer, para que la madre no tenga que sufrir de un problema económico, físico, al cuidar de un recién nacido. Y todo en la ciudad de Nueva York se puso de luces color de rosa para proteger los derechos reproductivos de la mujer. O sea, matar. ¿Y cuántos bebés han sido muertos? Más que en la guerra civil por los derechos contra la esclavitud. Ha habido más muertos de bebés de abortados que de los que sufrieron por dar la libertad. Muchísimos más. Sí. Millones más. Millones. Y no pensamos en eso porque no los vemos, porque no los sentimos. No hay ningún monumento a los bebés no natos. No hay. Pero está la protección de Dios sobre nosotros. Dios ha dado estas leyes. Ahora, ¿por qué no aprovechamos el lema de Estados Unidos? En Dios confiamos. Acabas de leer ese versículo. Sería bueno escribirlo en cada hogar y leerlo, ponerlo donde podamos leerlo todos los días para comprobar que Dios está con nosotros, que Dios es en el que debemos confiar. No nada más eso. ¿Te fijas que la Biblia vino a América traída por los europeos? Así como nos trajeron enfermedades venéreas, nos trajeron epidemias espantosísimas, nos trajeron la Biblia también. En Estados Unidos existe el lema En Dios confiamos, basado en la Biblia, pero la única bandera del mundo que tiene una Biblia en su escudo nacional, con un versículo, solo la cita con el versículo, es la bandera de la República Dominicana, donde Cristóbal Colón llegó. ¿Y qué dice en su bandera? Tiene la Biblia en el escudo y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Qué más queremos? Conoceréis la verdad y nos libertará. Todos los que tenemos amarguras, resentimientos, problemas con la política,
que no podemos hacer nuestra mente para escoger lo que es sabio y honorable, conoceréis la verdad. Lea su Biblia, créala. Si no le entiende, dígale a Dios, no entiendo, Dios ya sabe y no se va a asustar. Dios va a tenerme paciencia para enseñarme y evitar la distancia social. Por teléfono vamos a animarnos, por el correo, por una notita, de lejos. Podemos hacerlo, pero tenemos que poner como prioridad la palabra de Dios. Es la única que nos va a dar la verdadera libertad. Y yo vi en la historia de mi país, me quedé triste al ver cómo el indígena, no nada más el africano, sufrió. No, indígena. El indígena sufrió cosas tremendas. Sufre hasta la fecha. Oh. Viven en las montañas, alejados, tienen su propia identidad, tienen su propio idioma. Todavía. Yo pensé que no existían los aztecas. Yo pensé que no existían tribus indígenas. Y fue por Estados Unidos que aprendí a ir con brigadas médicas a lugares remotos, en las montañas. Yo no creía lo que yo veía. ¿Y quién les llevaba ayuda? Estados Unidos. ¿Quién les llevaba medicina? Estados Unidos. ¿Quién les llevaba el conocimiento de la palabra de Dios? Estados Unidos. Eso fue nuevo para mí, porque podía cooperar con las brigadas médicas, pero al ver al indígena, aborigen, que no hablaba el español, tenía su propio idioma, sus propias costumbres, yo pensé que eso era obsoleto, que ya no existía más. Existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No puedo ir, pero puedo orar. Sí. Puedo agradecerle a Dios que sí me tocaron épocas mejores, pero puedo también dar para que ellos tengan lo que necesitan. Eso. Siempre podemos participar de alguna manera. Siempre. Siempre hay algo que podemos hacer. Sí, entonces no vamos a tener resentimiento. Este 4 de julio, los que vivimos aquí, vamos a alegrarnos de que este país es libre para que yo tenga libertad de entrar y salir, buscar la iglesia, leer la Biblia, hablarles a otros de Dios. Una radio que no me tengo que esconder para escucharla. Puedo compartir. ¿Cuánto tenemos? Vamos a agradecerle a Dios por lo que tenemos, no porque lo que no tenemos. O por lo malo que hubo. Toda nación. Y gracias Dios que me diste otros tiempos mejores. Sí. Pero ahora voy a ver qué es lo que causó el alejamiento de ti, que hizo esto tan horrible. Exacto. Exacto. Voy a leer historia, pero desde el punto de vista bíblico hasta acá. Y sí voy a consultar. Este librito me abrió otra vez los ojos a la historia de mi país. Me sentí tan triste por haber olvidado muchas cosas, por volver a ver cosas horribles, como Dios lo permitió. Y no me pidió permiso a mí, ni me pide ahora mi opinión, ni me pide que yo rehaga la historia, ni que vaya a desbaratar monumentos a México y hacer protestas. Dios no me está pidiendo eso, me está pidiendo que yo le agradezca el haber nacido en una nación ya libre. Amén. Y estar en otra que tiene todavía más libertad. Y que tiene más oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y que puedo aprender de la paciencia de Dios con las naciones. Todas las naciones, todas. Dios ama, es eso lo que aprendí de la palabra de Dios, a leerlo de principio a fin. Si usted nunca la ha leído, y sí requiere tal vez 1 año, 2 años, pero sí es algo que necesita todo creyente hacer, leerlo de principio a fin, porque si no, no tiene un concepto completamente desarrollado de quién es Dios y cómo trabaja Dios con individuos dentro, porque con Daniel trabajó dentro de la nación de Babilonia, pero también trabajó con Babilonia. O sea, Dios trabaja con individuos y Dios trabaja con naciones. Hay que entender eso, o si no, no va a entender la Biblia. Y después con Irán. Son los países que están dando problemas ahora. Irak, Irán, Siria, todos esos están mencionados en la palabra de Dios. Y hubo quienes conocieron de Dios. Y Nabucodonosor llegó a decir el Dios de Daniel. Darío de Persia. Es más, estaban queriendo destruir la tumba de Darío y la tumba de Esther en Irán para deshacerse también de la historia. ¿Por qué queremos deshacernos de lugares que nos recuerdan que Dios obró?
que Dios cumplió su palabra de dar libertad al cautivo. Tenemos que aprender, si no me gusta, si no la aprecio, debo saber que lo que la historia es necesaria en mi vida. Es necesaria, Dios la tiene. Y Dios un día va a llamar a las naciones a cuenta. Y no vamos a olvidarnos de todo cuando llegamos al cielo tampoco, creo. O sea, no va a haber dolor, no va a ser tristeza, pero no se borra todo, boom, cuando llegamos al cielo, ¿no? Es parte de lo que... Y siempre gratitud, gratitud, gratitud. Mire lo que pasó, pero Dios. Mire, pero Dios. Hay que siempre decir... Gracias, Dios. Sí, y lo vamos a hacer un día cuando dice que de toda lengua y nación estarán rodeando el trono del Cordero que dio su vida para salvarnos. No me lo puedo imaginar, pero voy a estar ahí. Y voy a gozarlo. ¿Y cómo vamos a darle gracias? Eso es increíble. Si en la iglesia cantando juntos nos animamos, nos trae gozo, nos da paz, nos da hambre de saber más de Él, ¿cómo va a ser el cielo? Y va a ser divertido. Yo voy a pasar miles de años hablando con gente de Japón, de Etiopía. Cuénteme lo que sucedió, lo que Dios hizo en tu vida, en tu nación. Y ahí vamos a estar aprendiendo cómo Dios obró allá mientras estaba obrando acá. Y Dios estaba en todos los lugares a la vez. Y yo tengo una lista de personas que quiero conocer de la Biblia, que no tienen nombre, que sus vidas me animaron tanto. Que aunque tuvieron problemas espantosísimos, sufrieron horriblemente, ¿cómo me animaron a mí? ¿Cómo nos va a dar tiempo Dios de platicar? Si ahora estamos solo comentando por media hora, una hora, y el tiempo se pasa, pero allá no va a haber esto. No. Y siempre vamos a decirle a Dios gracias. Gracias por haber usado la adversidad para que te conociera, para que te recibiera, para que te creyera. ¿Cómo sanaste mis heridas? ¿Cómo me llenaste de gozo? ¿Y cuántos de estos que dieron su vida para que nosotros tuviéramos la Biblia fueron quemados en hogueras? Si nos volviéramos resentidos contra la Santa Inquisición, si pudiéramos estudiar un poquito de historia religiosa y viéramos cómo la religión fue obstáculo para que el cristianismo creciera, quería quitarlo, pero Dios no se lo permitió. Muy cruel. Fueron crueles. En España, en Portugal. En toda Europa. En toda Europa. Uf, wow. Y aún en el mundo actual, vemos que el cristiano verdadero es perseguido. Y es aniquilado. Y es ultrajado por el nombre de Cristo. Corea del Norte, China, Irán. África. Todos. Y Nigeria. Asia. Pobrecita Nigeria ahorita está sufriendo. Los cristianos ahí están siendo aniquilados. Y en Asia, lo mismo. Y ni siquiera damos un pestañazo. Porque no está tan allá, lejos. No nos interesamos por eso. Queremos protestar por lo que pasó, pero por lo que está pasando, somos pacifistas. No hagan olas. No. Hay problemas en el mundo. Siempre habrá. Que no los cause yo, Señor. Eso. Que sea de bendición. Tú dijiste, al cristiano Dios le ordenó que, dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La sal va a preservar, va a dar el saborcito. La luz no hace ruido, nada, alumbra. Me va a dejar ver donde hay cosas que no deben estar. Lo que debo limpiar, lo que debe ser quitado, la luz. Eso soy yo, eso es lo que eres tú para mí. Con el boletín, cuando Miguel Ángel escribió acerca del globalismo, me encantó lo que dice de buscar a Dios en medio de esta adversidad. Dice, Dios ama y respeta la diversidad lingüística y cultural. Dios la respeta porque ¿quién la dio? Él. Él me confundió la lengua, pero ahora me la dio para que yo hablara de Él. Él cambió mi cultura. Me trajo para acá, a otra cultura. Sin embargo, tengo que pensar en la que dejé. Y la que voy a llevar conmigo. Mira, yo soy una mezcla. Así como el presidente Obama es blanco y es negro, en México se le llamaba mulato. Yo soy mestiza. Yo tengo de la raza indígena zapoteca y tengo del español. O sea, soy una mezcla. Y todos tenemos mezclas ahí. Bueno, pero reconocerlo me trae recuerdos para investigar
¿Qué pasó? mis antepasados. Ya. Y aquí me gustó. Dios ama y respeta la diversidad lingüística y cultural. Ujú. Qué bonito. Y Dios ama la diversidad. Tenemos 3 minutos restando en el programa. Gracias a todos por estar con nosotros. Y hemos estado hablando hoy cómo Dios trabaja con las naciones, incluyendo Estados Unidos, que ahora va a celebrar su Día de Independencia. Y voy a repetir que tenemos, para los que no escucharon cuando lo dije la última vez, en inglés, un CD que tiene 4 speeches, oraciones, la Declaración de Independencia, el preámbulo a la Constitución y dos declaraciones del presidente, la emancipación de los esclavos y de Lincoln. Entonces, está en inglés, pero si sus niños hablan inglés y quiere la narración de estos documentos, con mucho gusto se lo regalamos. Solo tiene que llamarnos al 713-520-7900. En los últimos 2 minutos, María. Intereses en la historia bíblica primero y después en la historia de su país de origen y el país que hemos escogido como otro país. Me gustó mucho entrar a una casa de ancianos porque decía hogar terrenal, hogar familiar y el hogar celestial. O sea, tenemos 3 principios: el hogar familiar, el hogar terrenal y el hogar celestial. Así es la patria también. Mi patria donde yo nací, la patria adoptiva donde estoy ahora, y viene la mejor, la del cielo, que el Señor Jesús me dio una nueva ciudadanía porque un día le reconocí como mi Salvador personal. Le pedí perdón, creí que Él murió por mis pecados y me ha hecho una ciudadana nueva para el cielo y para siempre. Preparada para cualquier cosa que suceda, sea otra ola de enfermedad, no importa. Si uno está preparado, el dolor, la angustia se quita. Y si hay alguien que tiene miedo, si hay alguien que está aterrorizado por todo lo que está pasando, ponga su confianza en Cristo. Lea Salmo 56. El lema de Estados Unidos. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre nada, cuando Dios está en control de todo y me salvó y me compró a tan grande precio, no temo. Amén. Muchas gracias, María Darling, y gracias a ustedes por acompañarnos en radio, en Facebook. Gracias por sus comentarios. Sí, las dos tenemos nuestro pelo blanquito, pero hubo una señora que comentó que no pensaba que ninguna de las dos nos pintamos. Damos gracias a Dios. Cuesta mucho. Mejor ahorro ese dinero para ir a pasear. Amén. Bueno, gracias por María, y la próxima semana volvemos a tener más temas vitales aquí en Radio Amistad. Otra vez, si no reciben nuestra revista, es gratis, no hay ningún compromiso. Llámenos al 713-520-7900, o si está en Facebook, visite nuestra página radioamistad.net y ahí puede ver los artículos de Radio Amistad. Que Dios le bendiga ricamente. Amén. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.